El 15 de mayo de 2026, el Papa León XIV firmó la primera encíclica de su pontificado, Magnificat Humanitas. Lo hizo el mismo día que 135 años antes León XIII publicara la Rerum Novarum, en respuesta a los cambios sociales que comenzaba a generar la revolución industrial. Hoy estamos en medio de otra, una revolución que no solo está cambiando nuestras herramientas de producción, sino que podría cambiarnos a nosotros mismos. Hoy la IA se presenta como una posibilidad de facilitarnos la vida, pero ya vemos que también sirve para expandir mentiras, manipular o socavar la democracia. Es por eso que el Papa León XIV quiso presentar personalmente este documento, para advertir que la inteligencia artificial no es moralmente neutral, que es necesario fijar límites e identificar responsables. Interpelando no solo a creyentes, hace un crudo diagnóstico sobre el nuevo orden mundial, que ya no responde ni a las reglas ni a los valores universales que le dieron origen. Magnificat Humanitas no impone respuestas, sino que abre preguntas. Por eso, aquí en CNN Chile, quisimos proponerles esta serie de capítulos para conversar. Este no va a ser un podcast o un diálogo sobre tecnología ni tampoco sobre religión. Será una conversación sobre el tipo de sociedad que se abre a partir de la inteligencia artificial, cuáles son los poderes que la sustentan y qué hacemos con las herramientas que nos ha puesto en las manos. Para comenzar esta serie hemos querido invitar a Enrique Correa, conocedor como pocos de la sociedad en que nos movemos, de nuestra historia política y de cómo se mueve el poder. Y algo que tal vez muchos no saben, como ex seminarista también conoce la doctrina, la historia y los códigos de la Iglesia Católica. Enrique Correa, muchísimas gracias por estar y bienvenido a esta conversación. Mucho gusto, Matilde, muchas gracias. Enrique, hace décadas que la Iglesia no ponía un tema de conversación que llegara a creyentes, a no creyentes y que se convirtiera en un tema de conversación universal. ¿Por qué crees que ha logrado esto, esta encíclica? Bien, digamos en primer lugar que no había habido un impacto tan grande de una acción eclesial en creyentes y no creyentes, como muy bien dices tú, desde el concilio. El concilio tuvo también la virtud de interpelar a creyentes y no creyentes, porque fue un gran matrimonio a toda orquesta entre la iglesia y la modernidad, ¿no? Ahora, interpela a creyentes y no creyentes en primer lugar por la factura del texto. Es una factura muy moderna, naturalmente porque es una encíclica con las alusiones religiosas que corresponden, pero que no llenan las páginas. No. Las páginas lo que hacen básicamente es describir el mundo que se nos viene con la inteligencia artificial y el mundo que tenemos antes de la inteligencia artificial, incluso. Es decir, habla con un lenguaje, probablemente esto no sea lo que más le puede gustar a un sacerdote, más mundano. Uh-huh. Para tener eco en el mundo secular. Ahora, y es una encíclica que no tiene necesidad, como tuvieron los documentos del concilio, que tuvieron que justificar la razón, porque la iglesia, que había sido tan enemiga de la modernidad, se reconciliaba con la modernidad. Esta encíclica ni siquiera lo explica. Uh-huh. Lo da por un hecho. Lo da por un hecho y además la presenta. Y habla en un lenguaje completamente moderno, por tanto. Y la presenta con uno de los creadores y desarrolladores de inteligencia artificial. Al lado. ¿Desde qué lugar entonces dirías tú que separa a la iglesia para plantear esta conversación? Yo creo que la iglesia separa teniendo dos lugares de donde mirar. La persona, o las personas, o los seres humanos, cuyo capacidad de discernimiento puede estar en peligro con la inteligencia artificial. A quien la inteligencia artificial puede prestarle inmensos beneficios, pero que puede poner en peligro su discernimiento. Uh-huh. Y por tanto su libertad. En el lenguaje de la iglesia, el discernimiento es llamémoslo así, la acción intelectual, que precede a la opción, y por tanto es un elemento de la libertad. Y el otro punto, un punto, es
el hombre que puede estar a punto de perder su discernimiento, el ser humano. Ujú. Y el otro es una sociedad que está perdiendo el concepto de las reglas. Así es. Así es. Fíjate tú que casi en todos los capítulos, aunque se refiera a distintos temas, el Papa en la encíclica vuelve una y otra vez a la necesidad de reglas, de regulaciones, eh, tanto en los países como en el mundo, como en la vida internacional. Bueno, él dice que la inteligencia artificial no es neutral y que está permeándolo todo o que está bajo todo lo que hoy día se está moviendo. Y dice, quien controla la inteligencia artificial impondrá su propia visión moral. Pequeños grupos muy influyentes pueden orientar informaciones y consumos, condicionar procesos democráticos e incidir en las dinámicas económicas en beneficio propio, contradiciendo la justicia social y la solidaridad. ¿Qué es lo que más te preocupa de todas estas advertencias? Yo creo que la Iglesia por primera vez, ya había hablado de esto, pero por primera vez está también recorre toda la encíclica, con mucho temor, con mucha cautela, con mucha distancia al proceso de hiperconcentración de la riqueza que hay en el mundo. Porque a cada rato vuelve y dice, mira, ahora son unos pocos, cada vez menos, los que efectivamente son capaces de manejar. Ahora, no ya la actividad humana, como pasaba con las máquinas o como pasaba con las fábricas, sino que la capacidad de discernimiento del ser humano, como tú dijiste muy bien al comienzo, este ya no es un asunto externo a nosotros, somos nosotros mismos. Y entonces desde el ser humano y su libertad y desde la sociedad y sus reglas. Yo diría que desde allí se pone más que desde la Iglesia. Uh-huh. Y esta sociedad que está creando la inteligencia artificial, polarizando, estableciendo un conjunto de ideas que hablan de nosotros y el resto, de confrontar unas concepciones identitarias. ¿Tú lo identificas con algún sector político o esto le cabe a todo? No, yo creo que hay un ancho campo del mundo político de los últimos 20, 30 años que efectivamente fue capaz de construir políticas en función de acuerdos, de reglas comunes, de procesos de cooperación, como se refiere en sí, que no solo se me refiero a Chile. Italia fue en algún momento un ejemplo también de ello. Pero en ambos extremos de este mundo se fueron construyendo microsistemas cada vez más identitarios. Más fuerte en la palabra probablemente aquellos que estaban más a la izquierda, mucho más fuerte, infinitamente más fuerte en el poderío económico los que estaban más hacia la derecha, o libertarios como ahora se llama. Uh-huh. Entonces yo siento que este mundo identitario de polos extremos estaban bien en su lugar, pero se han ido adueñando cada vez más del conjunto del sistema. Y el lugar en que tenían la gente que contribuía, como pide la encíclica, mucho más a la construcción de acuerdos, a la construcción de verdades comunes. Quiero volver un poquito después sobre los ejemplos que hay que poner respecto a esto. El campo, a ese mundo de los acuerdos, a ese mundo de las reglas compartidas, se ha ido estrechando. Uh-huh. No solo en Chile ya está bastante estrecho ya, pero en el mundo. Mira tú, por ejemplo, cuando el Papa habla de la guerra, y él dice que si uno le pregunta a la inteligencia artificial sobre la guerra, la respuesta que puede tener la inteligencia artificial que es un método que puede ser más rápido que otros. Uh-huh. Y por tanto más eficiente que otros. No hace una consideración moral respecto de la guerra. Hay cabezas que funcionan así en el mundo con esa inteligencia artificial, porque hoy día vivimos, y hacia ahí se escribe la encíclica, en un mundo cuya configuración la dibujan gobernantes como Trump, como Netanyahu, como Putin, como los iraníes, que no son ningunos santos, a propósito, aunque ellos están agredidos, pero mientras los agreden también ejecutan a sus opositores. Es decir, es un mundo que por la vía de la identidad, por la vía de
del rechazo al compromiso. De la simplificación de la realidad, ¿no? Porque, Sí, mira, el Papa dice, la simplificación en este esquema de la polarización habla de esta lógica amigo-enemigo, nosotros-ustedes, que facilita, dice, decisiones, mina la confianza entre las naciones y la fuerza del derecho internacional es sustituida por el supuesto derecho del más fuerte. claro, Y es en eso que se inspira o se justifica la guerra. claro. Y por eso que él eh, toma todo este análisis que estábamos haciendo exactamente, cómo la guerra surge, la verdad, de grupos que simplifican la vida, que piensan que todo es una lucha eterna entre el bien y el mal, o entre el error y la verdad, un modo muy fundamentalista de ver la vida y por tanto de muy escasa mira, de muy poca capacidad de comprender la diversidad. A Y con propósito, poca memoria histórica también, dice a que propósito de la se encíclica, ha atenuado la memoria acuérdate histórica. tú que esta encíclica valora en alto grado la diversidad, considera la Así diversidad es. un valor. La Iglesia no lo había dicho nunca con tanta claridad, pero quería decir otra cosa más. Eh, este mundo es un mundo entonces eh, en el que se ha estrechado el camino del entendimiento. Yo diría que hay dos víctimas de este mundo que está siendo dibujado por la inteligencia artificial, o que estuvo dibujado antes por las redes sociales. Una primera víctima es el entendimiento. Y una segunda víctima es la idea de una verdad construida entre todos, Una verdad compartida. no de una verdad que se impone sobre otros. Fíjate que la encíclica hace referencia, a mí me impresionó mucho eso, a una comparación entre Babel, dice, y Namías, ¿no? y el muro. Babel hace una interpretación muy progresista sobre Babel. Yo no la había leído. De él dice que esta torre, todos sabemos esta torre que la que todos se pusieron a construir porque querían llegar donde Dios, Sí. y Dios los confundió y empezaron a hablar distintas lenguas y no se entendieron entre sí y el proyecto fracasó. Él dice que el proyecto de Babel, dice el Papa, era una lengua única. Casi diría, eso no lo puede decir un Papa tan fácilmente, el mundo de la verdad única, el mundo de la razón única, que no admite otras razones, no admite otras lenguas, no admite otras verdades. Y pone como otro ejemplo el momento en que los judíos vuelven a Jerusalén del cautiverio de Babilonia. Y un judío que ni siquiera trabajaba para los babilonios, trabajaba para los persas, porque los persas habían tomado el imperio babilonio en la corte de Artajerjes, el hijo de Darío. Y, y él se ve desolado al ver que Jerusalén en ruinas y trata entonces, o hace un esfuerzo para empezar a construir el primer muro del templo. Yo pienso en el actual muro de los lamentos, en el muro del templo, para lo cual convoca a distintas familias. Y estas distintas familias cooperan. Son familias, claro, son todas judías, pero que provienen probablemente de exilios distintos, de tradiciones distintas, que tienen ideas distintas. Y estas ideas distintas y esta manera, y que tienen maneras distintas de trabajar, maneras distintas a lo mejor de tratar a los materiales, y esta diversidad le hace ganar riqueza a la construcción de este templo. Babel, la verdad única. El muro de Jerusalén de Namías, el mundo de la diversidad. La construcción del muro entre todos. Entre todos, y entre todos diversos. Ujú. La iglesia ha tenido, bueno, al igual que tú, yo conozco bastante a la iglesia ha tenido o tuvo durante mucho tiempo mucho temor a la diversidad. Bueno, hubo un tiempo que incluso la diversidad fue considerada una herejía. Y hoy día la diversidad es levantada por un papa en el documento más sagrado que un papa puede tener en la encíclica, como un valor, como una fuerza a la que debemos acudir. En este mundo de dogmatismo y de pensamientos únicos, la iglesia se levanta en favor de un mundo diverso. ¿Cómo nos Hay dos interpela, cosas, Enrique? hay dos cosas, lo último que Sí. hay dos cosas que atraviesan la encíclica. Ya dije la primera, pero lo quiero resumir. Una es este inmenso valor a la diversidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es un concepto que nació en el liberalismo, la verdad. Que la sociedad libre, que el mundo libre se caracteriza por la coexistencia de distintos conceptos del bien. No hay un solo concepto del bien, la diversidad.
y del otro lado las reglas. Y son precisamente los dos asuntos que se desvanecen en este mundo en el que surge este fascismo de nuevo cuño, este fascismo de los tiempos modernos, de los tiempos tecnológicos. Bueno, él hace una advertencia bien fuerte. Y te voy a preguntar si tú crees o cómo lo podemos representar, porque él cita a Hannah Arendt, que es la autora de Los orígenes del totalitarismo, que ella dice que las personas ideales para estos regímenes no son fanáticos, sino que son personas que no pueden distinguir el bien, el mal, lo verdadero de lo falso, y para eso es muy funcional la inteligencia artificial, como va simplificando las cosas. ¿Estamos ante una amenaza de un nuevo totalitarismo? Multiplicada. Multiplicada porque Eichmann, que es la personalidad que inspira a Hannah Arendt en La banalidad del mal, Sí. que su informe sobre el juicio de Jerusalén a Eichmann, que le costó a propósito muy duro con la comunidad judía a ella. Porque ella dice, no sé si tanto hay que hablar de la maldad de esta gente, sino que de que el mal está tan imbuido en ellos que el mal se transforma en burocracia. Simplemente hay que cumplir determinados procedimientos todos los días para que el mal siga predominando. Esa idea del mal es una idea que perfectamente puede ser transformada de bien. Puede ser parte de uno de los malos efectos de una inteligencia artificial mal usada. Ahora, una cosa quiero decir. Bueno, también León XIII hizo lo mismo, como muy precursor León XIII. Después, si quiere, podemos hablar un minuto de León XIII. Pero, así como León XIII no condenó a las máquinas, no dijo, ay, esto es desastre, sino que tampoco, aquello naturalmente no hay una condena a la inteligencia artificial, lo que además no sería muy inteligente porque es inevitable, sino que hay un llamado a que ésta entre en un mundo, vuelvo a repetir, en donde el discernimiento, la libertad humana por un lado y las reglas por otro, se puedan conjugar. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Quiénes son hoy día los llamados a acoger este llamado? Porque ¿quién tiene que hacerlo? Ahora, ¿Lo puede hacer un gobierno? ¿Lo puede hacer? ¿Desde dónde se puede construir? ¿O ya es demasiado tarde fijar reglas? tú que eres tan estupenda lectora, si lees bien encíclica, hay dos pasajes distintos en lo que la encíclica se plantea esta duda. Se pronuncia la encíclica claramente por el rol del Estado. Es decir, yo no tengo recuerdo de un documento eclesiástico en que el rol del Estado como un elemento clave, ordenador de la sociedad, es dicho con tanta fuerza. Pero hay otro capítulo, no me acuerdo si es hay otro párrafo nomás, no me acuerdo si es en el capítulo 2, donde dice el problema que tenemos aquí, porque dice que los estados son los que se deben preocupar, y nada menos con eso defiende los fundamentos del Estado protector. Los estados, dice ellos, son los que se deben preocupar de que la humanidad tenga acceso a una vida digna. A la educación, por ejemplo. A una vida digna, que es una manera general de hablar de acceso a bienes públicos de calidad, como salud, educación, todo esto. A la educación le da efectivamente mucha importancia. Y por tanto, es al Estado al que le corresponde proteger a los ciudadanos de todos los males o los problemas que esta nueva tecnología les puede dar. Pero hay otra parte en que dice que siempre desde lo alto tienen que venir las reglas. Y desde lo alto, en este caso, dice, no es necesariamente el Estado, dice, porque están estos pequeños grupos poderosísimos que son los que lo manejan. Es decir, él hace alusión a que si bien es cierto que la inteligencia artificial, como se propone, como se va efectivamente, va a resolver carencias y fragilidades humanas grandes, lo hace a un precio muy grande. Uh-huh. ¿No es cierto? Eso es lo primero. Y lo segundo es que efectivamente ese precio, que entre otras cosas la renuncia de la verdad, todo lo que hemos hablado antes, no es un producto del azar, sino que el producto de la voluntad de 3, 4 o 5 grandes poderosos. Uh-huh. Entonces, en alguna parte... Que no quieren reglas. Que no tienen reglas y que no quieren reglas. A quienes las reglas no le convienen.
Ujú. Mira tú el conflicto que ha tenido Elon Musk con la Unión Europea, que es un conflicto gigantesco. Bueno, para algunos hace un emplazamiento directo a Peter Thiel. Peter Thiel, que a propósito estuvo en Chile y que no quedó registrado en Sí, ningún documento. sí. ¿Cómo estamos en Chile frente a todo esto, Enrique? No, yo creo que Chile en algún momento Chile perdió su fe inconmovible en que el Estado democrático y el Estado de compromiso y los grandes acuerdos eh, podían construir un país mejor. Y la razón principal por que perdió la fe en eso es la seguridad, es, Mm. es es el avance inusitado, inédito del crimen organizado. Y Y por, también en la polarización y que por esa crearon los razón, algoritmos. ese temor fue aprovechado por las fuerzas de la polarización para ir en la captura de estos votos desencantados de este mundo de compromiso, de gradualidades, en fin. Y son fuerzas que, bueno, y no les fue mal electoralmente, son fuerzas que han jugado con el pesimismo de la gente, son fuerzas que han jugado con los miedos de la gente. Eso la psíquica lo dice casi con estas palabras, aquí y en muchas partes del mundo. Ujú. Sigamos hablando de esta encíclica porque tú dices que le da un rol al Estado y hay cosas que nos vienen a la conversación actual, pero antes quería irme a otra cosa más universal, porque lo que hace el Papa también lo dice con todas sus letras, una encíclica que tiene claves políticas Sí, sin evidentes, duda. que no las esquiva. Él dice que se terminó el orden que existía y es tal vez la personalidad de mayor rango que ha descrito el nuevo orden internacional que ya no tiene las reglas que conocíamos antes, porque dice los valores universales que habían quedado establecidos en esta declaración de los derechos humanos ya parecen difuminarse. El tema de la guerra justa ya también tampoco existe, y habla de que es necesario un orden mundial y es necesario, incluso lo dice con estas palabras, que el sistema de Naciones Unidas recupere Así el es, valor y el rol que así tuvo es, así después de es, la Segunda Guerra Mundial. así es. Eh, ¿Es posible? ¿Quiénes lo van a escuchar? Porque finalmente Naciones Unidas dependen de los estados que lo conforman. Sí. Ahora, eh, yo creo que es muy importante que el Papa haya dicho esto, que el Papa se haya levantado como el defensor intelectual, espiritual de un mundo de reglas y que haya puesto esas reglas donde hay que ponerlas, que es en Naciones Unidas, y que vuelva a tener que vuelva a predicar, no a tener, a predicar una fe en el multilateralismo y que esté al lado de países como fue Chile hasta hace poco, partidario muy fuertemente del multilateralismo, ojalá que lo siga haciendo, eh, como es Europa, Ujú. como no es hoy día el gobierno de Estados Unidos. ¿Me entiendes? Yo creo que esa defensa del multilateralismo, y no solo eso, la encarnación de ese multilateralismo en un organismo concreto que es Naciones Unidas es un paso político muy importante del Papa, porque es un momento en que Naciones Unidas es objeto ya no de ataque, sino que de un verdadero bullying de lo que pudiéramos llamar la ultraderecha más dura del mundo. Ujú. Y lo segundo que tiene el párrafo que tú mencionaste es que yo no tengo recuerdo, pese a que él recuerda que habló de eso Juan Pablo I, pues, dos o tres artículos, dos o tres párrafos de esa contundencia sobre los derechos humanos. Ujú. Porque él dice algo muy importante. Él dice, mire, aquí no importa lo que pienses, no importa lo que hagas, no importa lo que no hagas, los derechos los tienes tú porque eres tú, porque naciste con esos derechos. ¿Sí? Él va, él por eso habla de magnífica humanidad, él va a la humanidad misma, a la existencia misma del ser humano consustancial con sus derechos. Entonces,
los derechos humanos no es una ocurrencia de un mundo más progresista que mañana podría pasar. Lo está diciendo la Iglesia, que con la Inquisición y todo eso violó precisamente los derechos de manera brutal. Ya la Iglesia había pedido perdón sobre esto y eso también lo da Ahora por resuelto. pido perdón por la esclavitud. Está. Ahora, Enrique, claro, y nosotros nos interpela directamente con el tema de Naciones Unidas porque tenemos una candidata Sí, que pues. Chile no apoyó. Qué tremendo es levantarse en la mañana y ver la foto de ella con distintos líderes del mundo y sin el apoyo de su país. ¿Sabes? Más allá de los méritos, que yo creo que tiene muchos, hay otros que piensan que no tiene tanto, que pueda tener la presidenta Bachelet, nosotros dimos una señal al mundo muy equivocada al no respaldar la candidatura de Michelle Bachelet. Dimos la señal al mundo que estamos divididos. Y la buena señal que el país le dio al mundo por mucho tiempo que estábamos unidos. Los de la derecha, los de la izquierda, los del centro, algunos que incluso habían sido funcionarios de la dictadura, otros que habíamos sido clandestinos, otros que habían sido luchadores legales. Todo ese mundo, en toda su diversidad, estaba unido en función de ciertas reglas, de ciertos compromisos. Y eso le dio a Chile prestigio, peso, porque somos un país muy chico, le dio peso intelectual, peso moral. Pero hoy día le hemos dado al mundo la imagen inversa, que estamos divididos. Hay algo que nos divide en tal magnitud que no apoyamos una candidata a secretaria general que está entre las 3 o 4 que puede ser. Bueno, hoy día ha dicho ella, no debería decir esto, pero lo voy a decir. Si alguien me veta porque creo en la democracia, porque creo en el multilateralismo, porque creo en los derechos de las mujeres, porque creo en los derechos humanos, me sentiré honrada. Bueno, ¿nos vamos a ir con esa o quieres decir algo? Sí, muy chiquito. Habla en un minuto, no sé si en el tercer capítulo, creo, derechos de las minorías. Es una cosa que hablamos alguna vez, no sé si con micrófono. Yo creo, y cuando habla de las minorías, uno va inmediatamente a mirar qué es lo que va a decir. Y él básicamente de lo que habla ahí el derecho de las mujeres, que está muy bien escrito. Y naturalmente él tiene un límite con el LGTB, las bendiciones a los matrimonios homoparentales, porque más de alguien poderoso le habrá dicho que esa puede ser una ocasión de cisma. Como quien, voy a decirlo de manera trivial. Mire, somos pontífices, Santo Padre, diga usted en esta encíclica todo lo que quiera. Pero estos dos temas pueden ser motivo de cisma. Es importante tenerlo en cuenta. Porque así como hay que saludar bien los avances, hay que tener en cuenta también los frenos que esos avances tienen. Enrique, vamos a hacer una pausa aquí en CNN Chile, el modo humano que quisimos ponerle el podcast, y vamos a volver dentro de los próximos minutos a volver a conversar. Muy bien. En CNN Chile estamos de regreso en Modo Humano, el podcast, a propósito de la encíclica Magnificat Humanitas que ha presentado el Papa León XIV. Estamos conversando con Enrique Correa. Enrique, ¿qué te parece la figura del Papa? No, a mí me parece que es muy completa esa figura. En primer lugar, es una persona muy sólida intelectualmente, muy sólida intelectualmente. Es impresionante cómo nos hace recorrer en su encíclica la historia de todo lo que ha dicho la Iglesia en materias sociales desde León XIII en adelante. Pero nos puso a conversar de la Iglesia a personas que creían y no creían, y de un momento a otro, aparentemente ante el mundo, floreció. Así es. Pero ¿Fue posicionarse como antagonista a Donald Trump? Pero quiero decir algo antes. En primer lugar, es muy sólido intelectualmente. Es más sólido intelectualmente que su antecesor, que tenía otros carismas, no ese. Es probablemente tan sólido intelectualmente como Ratzinger, pero Ratzinger estaba encerrado en su conservadurismo. En el sentido, es un sólido intelectualmente en el sentido moderno del término. Un segundo punto es que es una combinación singular, porque es latinoamericano por un lado y norteamericano por otro. Y por otro lado, porque ha sabido, eso sí que no sé cómo. Se le notaba un poquito la inseguridad, pero de estar en
en los barrios de un pueblo de Chicacayo, allá de Lima, a estar hablando con las grandes potencias como si lo hubiera hecho todos los días. Es decir, es un hombre que tiene talento, tiene solidez intelectual, tiene talento. Y este antagonismo que asumió con Donald Trump fue el que lo interpela. Y él responde. Claro. Bueno, él fue el primero que dijo, porque lo que pasa es que Trump dijo algo que es como decir voy a ser genocida, porque Trump es así, no se da cuenta de lo que... Sí, porque fue a propósito de que iba a habría que terminar. grabarlo y que en la noche escuchar lo que era. Porque él dijo, en una noche voy a terminar con esta civilización. Exactamente. Eso aquí y en cualquier lugar es genocidio. Y el Papa dijo esto no. Y lo dijo además en la ventana de... No me acuerdo si fue en el discurso dominical o en un ángel de los miércoles. Desde arriba, Pero lo dijo. Lo dijo. Y entonces Trump respondió como siempre, y él volvió a responder, no le tengo miedo. Y empezó a decir Trump ya esa cosa de que si yo no estuviera aquí, él no sería papa, y en fin, ya como que salió perdiendo Trump de esto. Y naturalmente... Y se fortaleció la figura del Papa. Y él se fortaleció mucho, porque él resumió en sí mismo, reunió en sí mismo la voluntad, el cariño, la adhesión transversal de la gente que no quiere más a Trump ni nada que se le parezca en la escena mundial. Desde esa perspectiva, la Ahora, presidenta del solo un Consejo de norteamericano Ministros, podía hacerlo con esa fuerza. claro, Solo un norteamericano podía hacerlo con esa fuerza. convertirse en antagonista. Ahora, en Italia, Giorgia Meloni, que es la presidenta del Concilio, defiende al Papa. Sí. Se erige ya en una posición de apoyo, va incluso contra Trump. ¿Has echado de menos que en Chile se haya dado apoyo a la figura del Papa? Extraño, ¿eh? Sobre todo, en general en Chile siempre ha habido una conducta abierta a los pontífices, siempre ha habido un saludo a lo que han dicho, a lo que han hecho, es casi una norma de la Cancillería, eso lo sabe bien. Y además nosotros debemos mucho a los papas, entre otras cosas, la paz con Argentina. Pero, por ejemplo, ¿te ha llamado la atención que no ha Espérate, habido... pero quiero Sí. ir a algo más. Sin embargo, ningún gobierno anterior casi se declaró católico como se ha casi declarado este. Ni el de don Patricio, que era muy católico. Ellos han puesto el catolicismo como parte integrante de su identidad. Bueno, tenemos... ¿Y qué catolicismo es este? A quien nada le importa lo que pase o no pase con el Papa. ¿Te llama la atención que este gobierno, que sí se declara... Y por tanto, entonces, no es tanto la Iglesia lo que les preocupa, sino aquellos que se identifican con su manera identitaria de enfrentar el mundo, que es parte de la crítica que hace el Papa. Probablemente no le gustó mucho lo que el Papa dijo. Pero un presidente que bendice al final de una cuenta pública. Claro, ¿Te llama la atención que no haya hablado de la es lo que estoy encíclica? diciendo, pues. Es muy singular que un gobierno que prácticamente no lo ha podido hacer porque sería inconstitucional, que prácticamente se autodeclara católico, que hace trascender que hace 4 misas a la semana. Sin embargo, el Papa es ofendido gravemente y no dice una palabra. No dice una palabra. Yo creo que ellos sienten que fue rendidor, y a lo mejor, la crítica a la tendencia que tenía el presidente Boric a dar muchas opiniones personales sobre política exterior y sobre todo sobre Trump. Pero de allí, del llamado a la prudencia con Trump, a convertirse en una especie como de trovador de lo que Trump hace, yo creo que hay mucha distancia. Y ellos son los trovadores de lo que Trump hace. Fíjese que Chile fue uno de los primeros pues, en apoyar la guerra contra Irán. Y Chile actúa como si Europa no existiera, como si Brasil no existiera, sí, pues. Y en este caso como si el Papa no existiera. Ya, es entonces el respeto a Estados Unidos y a su política lo que está haciendo... Un poquito más que respeto, no tener... es un poquito más que respeto, es la adhesión ciega. Es la adhesión ciega. Ahora, respecto a Estados Unidos, nos salimos un minuto de la entrevista. Sí, del de la tema, encíclica, pero de la es a encíclica. propósito de que estamos Respecto hablando. a Estados Unidos, Chile tiene una alianza estratégica con Estados Unidos, una alianza estratégica. A Chile no, probablemente estaba muy mala la cosa en Chile, pero no se habría consumado
el derrocamiento del presidente Allende sin la ayuda de Estados Unidos. Ujú. Y probablemente buena parte de la recuperación de la democracia habría sido infinitamente más difícil sin el apoyo de Estados Unidos, desde el presidente Carter en adelante. Nosotros los que gobernamos después hemos construido una alianza estratégica con Estados Unidos. Y esa alianza estratégica es independiente de quién gobierne. Pero eso es una cosa y otra cosa es estar a favor de manera seguidista, digamos, con lo que haga o no haga el gobernante de turno. Deberíamos tener una posición. Claro, sin duda. Y debiéramos tener una posición en favor del multilateralismo, por ejemplo. Naturalmente el canciller se refirió, y lo hizo muy bien, al multilateralismo, a todos los que son los principios de nuestra política. Si es así, nosotros debiéramos ser críticos de la guerra contra Irán. Ujú. Porque la única razón que hay para la guerra contra Irán no es que fuera a atacar a Estados Unidos, cosa que habría podido justificar una guerra preventiva, vamos a ver, sino que iba a atacar a Israel. Entonces eso es una razón que se debilita. Pero vuelvo a decir, extraña, a mí me sorprendió mucho que un gobierno que se autodeclara católico no haya dicho una sola palabra ante la ofensa al Papa, habiéndolo hecho muy bien con alguien que piensa parecido al presidente, aunque con más inteligencia institucional, digamos, que es la presidenta Meloni. Vamos a cómo interpela también esta encíclica a nuestra discusión. Uno es cómo nos paramos frente a la inteligencia artificial, si vamos a poner a disposición de quien quiera explotar todas las tierras raras, si vamos a poner a disposición grandes territorios que tenemos en el norte de Chile para la instalación de desarrolladores. ¿Tenemos una política frente a la inteligencia artificial? No, pero nosotros tenemos un mundo de reglas. Todo eso tiene que estar arreglado con acuerdos bilaterales o insertos en tratados de libre comercio que tengamos con distintos países. No es posible, desde ya eso va en contra de toda legalidad y de toda racionalidad además, cualquier suscripción de un documento reservado que se comprometa a un laissez-faire en tierras raras, como se ha dicho. Bueno, o en inteligencia hubo un artificial. documento de entendimiento el primer día que asumió el presidente Cast con Estados Unidos. Pero eso es otra cosa. No, pero me estoy refiriendo al tema de tierras raras. Uh-huh. Y ahí está tierras raras, claro, y está tierras raras que se va a tratar, pero no es un acuerdo sobre tierras raras. Digamos eso en primer lugar. Pero no está lejano el día que se pueda suscribir un acuerdo sobre tierras raras y otras cosas que esté en el borde de las reglas, que sea reservado, que se explique que es por una razón u otra, que hay una razón estratégica, y creo que tenemos que estar debemos estar muy atentos a eso. ¿Ya? Atentos a eso. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho, la verdad, la presencia de este magnate. Peter Thiel. Sí, de Peter Thiel. Bueno, que además es un nacional libertario, Peter Thiel, pero me sorprendió mucho y que su conversación haya sido fuera de agenda. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Ahora, en mi opinión, probablemente no todos van a estar de acuerdo y probablemente además más de un diplomático del mundo nuestro, del mundo mío, va a decir que, en fin, que no es correcto, pero a mí no me gusta que hay un memorándum de entendimiento tan amplio entre dos países que tienen una historia de relaciones y de agendas bilaterales. Nosotros tenemos una agenda bilateral que revisamos todos los años con Estados Unidos y hasta el momento esa agenda bilateral lo que básicamente tiene es un desacuerdo que viene de que suscribimos el Tratado de Libre Comercio sobre propiedad intelectual. Pero fuera de eso no hemos tenido mayores problemas. Tuvimos una advertencia seria respecto del tema del cable submarino, pero yo diría que yo no sería muy partidario de seguir con la idea de tener documentos de entendimiento, porque tienen un defecto. Los documentos de entendimiento, a diferencia de los tratados, no pasan por el Congreso, son parte de una conversación privada entre dos gobiernos, y en Chile, claro, gobierna el presidente.
pero también tiene poder para opinar sobre la política, nada menos que sobre la política exterior chilena en el Parlamento. Ya, y el memorándum sobre tierras raras, ¿el que te parece Sí, en la inclusión preocupante? de tierras raras en el documento de entendimiento. Porque el documento de entendimiento de los otros puntos, que tiene otros puntos, no se refiere a puntos que ya están, que son parte de lo que hacemos, pero es tierras raras, la inclusión de tierras raras la que a mí me parece. Y la entrevista fuera de agenda con el señor Til. Vamos a hablar de otros temas que también toca la encíclica y nos interpela porque estamos discutiendo de aquello. Mira, habla de política fiscal. Dice, se necesitan leyes justas e instrumentos de redistribución que corrijan los desequilibrios, incluso mediante sistemas fiscales que alivien la carga de los más débiles Nada menos. y exijan más a quienes disponen de mayores recursos. Dice, la fiscalidad, las protecciones sociales y la política industrial debe corregir los desequilibrios creados por la concentración de riqueza y poder. Fíjate que es la declaración más fuerte en favor del estado de bienestar y en favor de la protección social. La protección social en Chile hoy día empieza a ser la gran olvidada. Si ves el discurso presidencial, el presidente naturalmente se refiere a las necesidades sociales, a las demandas sociales y a su compromiso de resolver una y otra, en fin, pero al modo como lo haría un conservador compasivo, en el conservadurismo compasivo que tanto gusta a algunos republicanos americanos. No como parte de un programa de protección social de la que emanan derechos a esos beneficios. Y por tanto el Papa se pronuncia claramente allí por un Estado activo en esta materia, por la acción deliberada del Estado en la protección social de sus ciudadanos. El Papa también dice que un Y Estado además se no solo va... eso, primera vez, bueno, habrá que mirar otras encíclicas, pero primera es que cuando se refiere a los derechos de los ciudadanos, se refiere a las políticas fiscales, Habla exactamente de política de las fiscal. políticas fiscales, pues. Y dice que un Estado se va a medir la calidad de un Estado en cómo trate a sus migrantes. Así es. Y estamos en esa plena discusión de qué pasa con los migrantes que están irregulares, qué pasa con el ingreso, qué pasa con los que no se pueden ir, si se van a retener o no. Aquí hay un mensajito a la Iglesia. La Iglesia en el mundo, y en Chile también, ha tenido el tema de los migrantes como un tema muy, muy delicado, muy grande. De hecho, son los sacerdotes en la costa oeste americana los que han permitido que sus parroquias sean usadas como acción de los migrantes, como refugio de los migrantes cuando han sido perseguidos. Los migrantes son para la Iglesia un punto muy, muy, muy importante. En Chile esto fue quedando reducido cada vez más, con gran eficacia de parte de ellos, al servicio jesuita de los migrantes, que es la única institución fuerte que actúa en favor de los migrantes. Yo creo que esta encíclica es también un llamado a que en el discurso de nuestro obispo, de nuestro cardenal, el tema de los migrantes sea hablado en forma más enérgica. Porque una cosa es la persecución del crimen organizado, que llega por la vía del ingreso ilegal o del ingreso ilegal, irregular. Y otra cosa es la persecución de los migrantes, al punto que ahora se le quiere tener prisioneros no sé dónde, durante 180 días sin saber qué va a pasar con sus... Detenidos, sí. Retenidos, dice. Sí, retenido, pero tú tienes que retenerlo en alguna parte, pues entonces eso quiere decir apresado, pues va a tener que ser una prisión, porque, bueno, eso yo creo que espero que no sea viable. Espero que Chile no caiga en esa ignominia, y si cae, espero que la Iglesia, mirando la encíclica, tenga una voz fuerte que levantar. También, y vamos a terminar con esto, porque la inteligencia artificial propone, más bien, significa una amenaza al mundo del trabajo. Y en el mundo del trabajo, básicamente, hoy día estamos hablando de recortes, pero no se habla de reconversión. Y la encíclica sí. Y la encíclica sí, y la encíclica no pide eliminar subsidios, sino que hacerse cargo de los trabajos que está eliminando la inteligencia artificial. Para que ocupen los trabajadores, o en otros lugares el trabajo. Es decir, pone el tema de la reconversión como parte de la inversión que tiene que hacer la inteligencia artificial por el número de trabajadores que deja de... ¿Y eso quién tiene que hacerlo? ¿El Estado, la empresa? Depende de lo que la ley diga, porque depende cómo sean esos despidos, pero el Estado es el Estado el que tiene que garantizarlo. Todo lo que pueda hacer el privado lo hace el privado, y todo lo que ya esté fuera de lo que el privado puede hacer va a tener que hacerlo el Estado. No sería la primera vez que el Estado enfrenta procesos de reconversión de gran envergadura. Enrique, se nos está acabando el tiempo, pero
¿Cómo te interpela a ti esta Magnífica Humanitas en todos los roles que tú tienes y que has jugado? Bueno, yo siento que el Papa es parte de un mundo al que yo pertenezco, que es el mundo que cree que la vida fue mejor mientras construimos diálogo entre nosotros, entendimiento entre nosotros, que la vida fue mejor cuando dejamos de pensar que la política era la lucha entre el error y la verdad, entre el bien y el mal, cuando pensamos que teníamos que coexistir distintos conceptos del bien en una sociedad respetándonos mutuamente. Me he sentido muy interpretado, muy acogido. Bien. El corazón humano, dice esta encíclica, conserva una necesidad irrenunciable de proximidad. Así es. Y hay momentos en que la proximidad física sigue siendo decisiva. Y que la inteligencia artificial no puede dar. Y en CNN Chile hemos querido que este fuera uno de esos momentos de proximidad y de conversación, así que te queremos agradecer que hayas estado Muchas gracias, pues. en este primer capítulo de esta serie, de este podcast, El Modo Humano en CNN Chile. Muchas gracias, Muchas Enrique. gracias, Matilde. Muchas gracias. Y muchas gracias también a ustedes a esta conversación, este espacio de conversación que va a tener varios capítulos para analizar una encíclica que tiene mucho tema, que tiene muchas aristas que queremos dividir y queremos conversar semanalmente a través de la pantalla y también a través de esta nueva plataforma, el podcast. CNN Chile, Modo Humano, el podcast. Muchísimas gracias.